Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentran dos compañeras de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que son, por un lado, Silvia Rubio, trabajadora social. Buenos días, Silvia, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y junto a Silvia Rubio también se encuentra Marta Fuentes, agente de igualdad de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación. Buenos días, Marta. Buenos días. Bienvenida también. Hoy vamos a hablar sobre el Servicio Especializado de Integración Social de Mujeres Inmigrantes. ¿A quién se dirige? ¿Qué objetivos tienen? Cualquiera. Bueno, el servicio está dirigido a mujeres inmigrantes extracomunitarias. Esto implica que tienen que tener NIE. Y además el NIE tiene que estar en vigor porque tienen que estar en situación regular. Los objetivos del programa es lograr la integración social de ellas y se plantea a través de algunos objetivos que son laborales y otros que tienen que ver pues, con todo el aspecto de lo social. Entre los laborales está pues, dotarla de las herramientas de un proceso de selección, el saber hacer un currículum o por lo menos disponer de un currículum, tarjetas o cartas de presentación, cualquier otra herramienta que vaya a ser útil en un proceso de selección de personal, y también darles a conocer el mercado laboral, y no solamente el mercado laboral, sino también la oferta formativa que existe, porque muchas vienen con formación ya de sus países de origen, pero no lo han iniciado todo el proceso de homologación. Qué complicado, ¿no, Marta? La homologación sí tarda, en algunos casos tarda más que en otros, y entonces también puede ser una salida para ellas el ir adquiriendo, aunque sea algún tipo de certificación profesional, que les permita buscar un empleo con un poco más de calidad o por lo menos en igualdad de condiciones que las personas que somos nacidas aquí. ¿Y esas mujeres tienen rasgos en común cuando acuden a la asociación? ¿Tienen algo que las defina? A lo mejor pues venir a un país que no conocen, venir con unas expectativas que no eran las que pensaban. A ver, hay un poco de todo. Hay gente que viene porque ya tiene familiares aquí viviendo, entonces saben un poquito exactamente. Y luego también va a depender del país de origen de ellas. En realidad el único rasgo que sí que comparten todas es la falta de una red social como la que tiene una persona en su lugar de origen, ¿no? El contar con los amigos del colegio, las amigas del instituto o de las amigas de la familia, sí. Todo este tipo de red de apoyos sociales de la que carecen, ¿no? Y como rasgo definitorio que tengan todas. Luego, por supuesto, dependiendo del país de origen, pues el tema de la lengua. En algunos casos es un poco complicado el aprender la lengua, algunas tienen más dificultades, algunas se encierran más y luego van a tener dificultades ya más específicas, más propias de cada una de ellas. El color de la piel es una cosa que me estoy encontrando últimamente, que ellas lo viven como que estamos discriminando muchísimo. Como rechazo, ¿no? Y no me lo encontraba tanto el año pasado. Este año yo no sé si es que se han endurecido las condiciones cuando van a una entrevista o algo, que lo están percibiendo ellas como mucho más agresivo, como mucho más radical ese rechazo, o por lo menos así lo manifiestan, ¿no? No sé si es una percepción, pero sí que lo manifiestan de esa forma. El tema de la religión, cuando tienen pues el velo, por ejemplo, que es algo que te hace situarlas en una religión determinada. O sea, luego, ya te digo, depende de muchas características que traen individualmente cada una de ellas, no como rasgo definitorio. El tema de la religión, cuando hablas del velo, también es un hándicap para ellas. Tener velo, sí, claro. Hay puestos de trabajo, sobre todo los que son cara al público, que el empresariado canario siente cierto reparo a la hora de contratar a una persona que viene a una entrevista con un velo, o que en la fotografía que tiene en el currículum tiene velo. No siempre se da, afortunadamente no todo el empresariado es igual, pero sí, la mayoría a lo mejor, ¿no? Pero sí hay. También celebran anualmente los objetivos del servicio. ¿Qué se hacen? ¿Sí se logran? Sí. Sí. Bueno, nosotras el año pasado lo conseguimos, este año vamos realmente bien. La parte que está comentando Marta, ¿no? De ayudarlas a tener más opciones, más herramientas, también a nivel social, de conocer los recursos, de darles nociones para que puedan defenderse de una manera mucho más práctica, pues incluso a través de las nuevas tecnologías, que hoy por hoy pues tienes que tener un conocimiento mínimo para poder realizar cualquier gestión, porque casi todo está ya dirigido
a hacerlo desde tu casa o desde tu móvil. Y claro, muchas de las señoras que nosotros tenemos, pues con los handicaps que ha comentado mi compañera, pues les resulta aún más difícil. Y además que los currículos ya la mayoría de las empresas no los recogen físicamente a mano, todo lo tiene que hacer vía virtualmente. Sí. ¿Y los talleres, qué talleres dieron el año pasado? ¿Son iguales a los de este año? ¿Cómo se crean esos talleres? Y ustedes, en función del resultado del año pasado, pues repiten talleres. Pues sí, el año pasado de los talleres que fueron más demandados fue el de mi correo electrónico, fue uno de los que más realizamos. Lo vimos además que era un taller que les era muy útil porque muchas de ellas no sabían mandar su currículum a través de un correo electrónico, como tú comentabas. Ahora casi todo tiene que ser a través de o correo electrónico o portales de empleo. Entonces en esos talleres las mujeres aprendían a usar el correo electrónico, a juntar el currículum, a inscribirse a un portal de empleo. Entonces, como vimos que era un taller realmente bastante útil y bastante solicitado, ese es uno de los que ha continuado. De los que hemos puesto nuevos, uno es el de recursos sociales 2.0, que realmente no es 2.0, pero lo llamamos así. Lo llamamos así porque es que las señoras aprendan a través de internet realizar gestiones sociales. Pues, por ejemplo, solicitar una ayuda, sacar un certificado, conocer su ayuntamiento a través de su página web, cosas tan sencillas como pedir la cita para el médico, pues poderla hacer en su casa tranquilamente. Ese es uno de los que este año hemos decidido poner nuevo porque considerábamos que esa parte de hacer gestiones que cada vez se están llevando a sedes electrónicas. Nosotros el año pasado empezó los certificados de si estás cobrando o no estás cobrando una prestación por desempleo, ahora es obligado a hacerlo a través de internet. Pues esas son situaciones que a las mujeres les resultaba difícil y a veces pues necesitaban ayuda porque desde la oficina no hay... Puedes, por ejemplo, pedir una cita previa, pero no puedes sacar el certificado. Entonces, al final, ellas se veían que tenían que pedir ayuda a otra persona para poderlo hacer, cuando antes ibas a la oficina y te lo entregaban. ¿Y qué dificultades tienen a la hora de redactar el currículum? Porque depende de la empresa a la que vayan, pues a veces tenemos que variar, tenemos varios currículums y después poner si tienes hijos, si estás casada, la edad, o hay un montón de requisitos, no sé, para la mujer a lo mejor más que para los hombres, porque... El que ponga el hombre que esté casado es lo de menos, pero si la mujer está casada parece que es un hándicap. Bueno, o hijo, casada o no casada, pero que tenga hija al final va a limitar un poco después el tema de la jornada laboral. Ese es un aspecto que suele salir más en la entrevista propiamente que en el currículum, o por lo menos la recomendación yo creo que es homogéneo. Casi todos los orientadores, las orientadoras laborales, lo que estamos recomendando es que no se pongan ese tipo de información en un currículum, porque es echarte piedras contra tu propio tejado. Y en el caso de que seas soltera es competir con otras personas por algo por lo que no deberíamos estar compitiendo, ¿no? No debería suponer una diferencia a la hora de ser contratadas. Respecto a cómo plantear la información en el currículum, lo que suelo plantear es un poco partir de los conocimientos que traen ellas. Muchas veces en sus países no se utiliza un currículum como lo conocemos nosotras, entonces es simplemente explicarle cómo organizar la información. Si ya tienen ese conocimiento, pues ya avanzó un paso más, ¿no? El cómo ampliar la información que le va a resultar útil a la empresa según dónde lo vayas a dejar, qué información no, y luego jugar también con esa información, cómo ubicarla, de forma que pueda resultar más atractivo, más interesante, que la persona que lo recibe, pues a tiro hecho y de un vistazo pueda tener cuanta más información útil para la empresa o para el puesto, cuanta más información útil mejor, y descartar la información que a lo mejor es muy valiosa para ti a nivel personal o para otro puesto de trabajo, pero no para ese sitio. O sea, es partir del punto en el que ellas se encuentran respecto al conocimiento del manejo de esas herramientas y avanzar un paso más con ellas, ¿no? Hay usuarias que aparecen por el servicio a lo largo de varios meses, ¿no? Que en determinados momentos pues tienen la inquietud de mejorar o lo que sea, y entonces con ellas se va trabajando y la información que tienen es un poco más amplia. Hay otras personas pues que vienen una vez porque tienen una necesidad puntual y a lo mejor pues el currículum se lo redacto yo. Ella va a ver cómo se hace y tal, pero el currículum al final se lo redacto para que ella tenga la herramienta que es su necesidad
necesidad urgente. Y acompañando al currículum, pues también el hecho de utilizar el correo electrónico. Cuando envían esa solicitud de empleo, ese currículum, plantea una necesidad que es una carta de presentación también. Y esa es una dificultad mayor a la hora de redactar y de expresarse. Hay cuestiones como faltas de ortografía que todos podemos tener y cómo expresar una intención, una inquietud. Y ahí es un poco más complejo también para ellas aprenderlo, ahí hay que profundizar un poco más. ¿El tema de la lengua cómo lo resuelven, Marta? Pues derivando a los sitios donde se da la lengua, sean los centros de adultos. La Escuela Oficial de Idiomas. Claro, y si te refieres a usuarias que no se dominan bien con el idioma a la hora de conversar con ellas, pues echando mano de la imaginación, un poquito siendo flexible. Yo me manejo un poco en inglés y si es la fortuna que la persona habla en inglés, bueno, con eso se suelta. Pero sí que aparecen muchas que vienen acompañadas a lo mejor de una hija o de una amiga, o del marido a veces también en determinadas ocasiones. ¿Y la mayoría de estas mujeres inmigrantes vienen solas de sus países de origen? ¿O vienen a veces con su pareja o dejan la pareja y los hijos en su país? Hay de todo. Hay mujeres que lo que vienen es reagrupadas porque sus maridos, por ejemplo, sus parejas, pues vienen primero y luego reagrupan al resto de la familia. Luego vienen mujeres que vienen solas, y que a lo mejor aquí lo que tienen es algún familiar o algún amigo, lo que comentaba Marta ¿sabes? De alguna red, incluso a lo mejor un vecino del lugar de donde ella viene, pero hay un poco de todo en ese sentido, ¿sabes? Hay señoras que vienen solas o que a lo mejor vino su madre y entonces vienen ellas, un poco de todo. ¿Y ha variado el perfil de las usuarias? No hemos notado una gran diferencia en cuanto a los perfiles. Lo que sí varían son pues esas situaciones sociales, o sea, sí varían sus necesidades precisamente por el uso de las nuevas tecnologías. Esto supone una necesidad grande, entonces, aunque el perfil sea el mismo, las inquietudes que traen sí pueden ser diferentes de lo que había el año pasado o en años anteriores. ¿Y ha aumentado el número de usuarias a las cuales le prestan los servicios, los talleres? La verdad es que no he sacado la cuenta proporcionalmente de cuántas usuarias llegamos a atender mensualmente el año pasado y cuántas estamos atendiendo en este año, pero me da la impresión de que sí, porque el año pasado teníamos, aparte de los objetivos propios del programa, también hay un número de usuarias a las que se destina, ¿no? Y se cierra o bien año por año o en este caso semestralmente, y en proporción el número es más alto en este semestre que en lo que fue, en proporción, que en lo que fue el año pasado si lo dividiéramos por semestre. Y ese objetivo numérico también se está cumpliendo, con lo cual yo supongo que indica que sí, que el número de mujeres está siendo mayor. Otro tema importante, si las necesidades son las mismas siempre, del año pasado a este. Te comentaba antes que el hecho de las nuevas tecnologías, sobre todo este tema de los requisitos, ¿no? De si tengo que presentar en el ayuntamiento un documento que indique que no estoy cobrando una prestación. Eso antes ibas a la oficina de empleo y en la oficina de empleo te lo imprimían, te lo daban. Ahora no, ahora tienen que solicitar un número de usuario y todo lo demás. Y respecto a las nuevas tecnologías, Marian, a mí me gustaría también comentar una cosa que a mí me resulta paradójica, porque claro, los procesos de selección, ese primer acceso muchas veces se realiza a través de correo electrónico, a través de internet. Sin embargo, a la hora de solicitar una ayuda en la oficina de empleo, un subsidio, tú tienes que presentar como que estás haciendo una búsqueda activa, por lo tanto tienes que presentar un documento que acredite que tú estás buscando activamente. No te sirve un pantallazo de un correo electrónico. O sea, así como la búsqueda cada vez en la realidad es más a través de esas nuevas tecnologías, se le exige un currículum con un sello, o sea, un currículum físico, cuando las empresas cada vez es más difícil que te recojan un papel en mano. O sea, que ellas tienen que ir a una empresa X y después, pues, la persona que está ahí le selle su currículum. Exacto, pero tú la persona que trabaja en esa empresa te puede negar a sellarle ese... No por nada, sino porque por ley de protección de datos el protocolo que han establecido es otro, diferente. Claro, y entonces una búsqueda que a lo mejor han enviado 15 currículum a 15 empresas diferentes o los que sean, no les sirve para acreditarlo ante no sirve el pantallazo, tiene que ir con el currículum físicamente sellado por la empresa.
efectivamente. Como que está en ese proceso de búsqueda activa de empleo. Y después también hay servicios que no son gratuitos, ¿no? Que a lo mejor hay servicios que tienen que pagar, ¿no? O no, todo es gratuito a través de internet. Ah, bueno, claro. Hay cuentas premium, claro, sí, por ejemplo, InfoYo puedes hacerlo de forma gratuita o haciendo un pago para, digamos, que el currículum sea más visible. Sí, generalmente los portales de empleo suelen tener esas dos opciones, la gratuita o la premium, sí, depende de cómo se llama, las que suelen pagar. Servicios que antes eran gratuitos, ahora no lo son. Y realmente después, claro, la dificultad es si no tienen todavía su permiso aquí actualizado, ¿no? La tarjeta de residencia. Claro, nosotras tenemos que trabajar oficialmente con mujeres que sí tienen legalizado su residencia. Claro, para el tema también de médicos, también importante. Sí, están habiendo dificultades. Sí, con los cambios. ¿Qué más dificultades encuentran las mujeres inmigrantes con las nuevas tecnologías, Marta y Silvia? Pues bueno, aquellas que no manejan el idioma, imagínate encima, ¿no? Entenderse en una página que utiliza un lenguaje oficial y no tener ese dominio de la lengua. No tener ordenador ni teléfono. Ellas muchas veces a lo mejor suelen tener internet por teléfono, pero realmente no saben manejar sino lo más básico para poder hablar con su familia, los WhatsApp, pero luego ya para hacer este tipo de gestiones sí que además es mucho más fácil con un ordenador que con un móvil, porque muchas veces requiere que te descargues la aplicación. Muchas de ellas no están acostumbradas a utilizar un ordenador, algunas no saben utilizar el ratón, entonces claro, parte de una base bastante baja a nivel de... No es como una persona que está habituada a tener ordenador el día a día. Oye, que me han mandado un trabajo, lo tengo que hacer ordenador. No suele ser el caso de las señoras que van a nuestros talleres, son señoras que muchas veces lo que saben es usar el móvil y poco más, y claro, partimos desde casi cero. Y para las gestiones de hoy en día, en la que lo que comentaba ella, de un tecnicismo que hasta señoras de aquí no están acostumbradas. Exacto. Ya no es las mujeres migrantes en general, muchas veces ellas de demandas, digamos, nuevas, es, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esta gestión por internet, solicitar una beca para mi hijo en el ministerio? Eso realmente es complicado. Si tú no sabes, si tú no estás acostumbrada a utilizar la página, porque además cada página es diferente. Es diferente, sí. A lo mejor la cita previa está por aquí, a lo mejor para... ¿Sabes? Entonces, o se dice una manera en una página y en otra se dice de otra. Sí, ahí tenísimo también, dice, espera un momento que se está refrescando la página, o muchas palabras técnicas que tú dices, bueno, nosotros sí que estamos ahí, pero hay personas, ni mujeres inmigrantes, sino las mujeres en general, que hay mujeres que no están al día en eso, ¿no? Es que las dificultades yo creo que son generalizadas en toda la población. O sea, esta diferencia que ha supuesto el informatizarlo todo y hacer todos los trámites por internet nos afecta a todos, ¿no? A todas por igual. Lo que ocurre es eso, que cuando encima pues no tienes, o bien tu hija la tienes aquí, echas mano de ella, o tu hijo para que te ayude, pero normalmente la gente más joven se aclara más con internet que la gente que ya vamos cumpliendo años, ¿no? Y lo resuelven antes. Y después también acercarle los recursos que tienen cerca de su domicilio, biblioteca. Sí, exacto, sí, porque muchas de ellas no saben que tienen la posibilidad de ir a una biblioteca pública y hacer esas gestiones gratuitamente. Están pagando locutorios o están pidiéndole al vecino, mira, vas al locutorio, Entonces ellas, por ejemplo, y ya no solo por el internet, sino la opción de, mira, tienes libros que a lo mejor mujeres que están aprendiendo el idioma le puede ser fácil, mira, ¿por qué no te coges unos libros y vas leyendo? Y muchas de ellas a lo mejor, o que les gusta la lectura y no saben que pueden ir leyendo sin necesidad de estar comprando. Y después también no disponer de recursos económicos prácticamente escasos, no, al tener dificultades para encontrar trabajo también es otro hándicap. Claro, eso también es una división, digamos, horizontal, ¿no? Que tiene que ver con toda la población. Cuando tienes menos recursos,
lamentablemente tienes menos opciones también, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuando tienes menos recursos, tienes menos posibilidades de ir mejor presentada a una entrevista de trabajo, porque si tienes que ir a una peluquería o lo que quiera que sea, ya vas a dar otra imagen diferente también al pasar por una entrevista de trabajo. Tienes menos capacidad para moverte a una entrevista o a un periodo de pruebas que sea en Mogán, por ejemplo, ¿no? Supone un gasto enorme el transporte a esos lugares cuando es residente aquí, o al contrario, ¿no? O sea, pero ya te digo que eso son cuestiones que afectan a toda la población, porque tampoco es que sean las mujeres inmigrantes quienes cuentan con esta dificultad, pero claro, les afecta también, por supuesto. ¿Y el tener carga familiar es un hándicap? En algunos momentos sí. Sí, ¿no? En algunos momentos, como comenta Marta, sí, porque a lo mejor uno de los dos está trabajando, a lo mejor si y la otra persona tiene que quedarse porque tienen hijos pequeños y no puede. Ayer incluso estábamos dando un taller, una señora decía, ahora mismo tengo una niña pequeña, mi marido está trabajando, yo ahora mismo no puedo plantearme otro trabajo porque no podríamos estar con las dos más pequeñas. Entonces sí suele ser un hándicap en situaciones en las que o solo está ella, sí, o el trabajo de su pareja pues ocupa todo el día. Entonces, ¿cómo llegan esas mujeres inmigrantes o cómo conocen el servicio? ¿Por el boca a boca? ¿Por otras mujeres que han estado ahí? Hombre, el servicio lleva varios años y hay muchas señoras que vienen todos los años, que informan a amigas, familiares, mira, está este servicio. Luego también nosotros hacemos difusión pues vía email, nos reunimos también con ayuntamientos, con entidades distintas que trabajan con mujeres inmigrantes. Y también difusión de calle, lo que llamamos difusión de calle, es ir a poner información en lugares que consideramos estratégicos, por ejemplo, centros de salud, locutorios, fruterías, mercados, sí, lugares en los que creemos que pueden estar yendo las mujeres, que no solo es servicios sociales, porque hay muchas mujeres que no llegan a servicios sociales, pero que a lo mejor necesitan del servicio. Entonces este año además hemos ampliado esa difusión, digamos que hemos intentado la difusión de calle hacerla más a menudo, porque vemos que tiene resultados, ¿sabes? Nosotros hemos creado una especie de flyer, ¿no? De información básica, con el servicio, dónde está la hora, las horas en que atendemos, y incluso por la calle, en dejar esos flyers en determinados sitios, y nos ha llegado muchas mujeres gracias a esa información también. Entonces vemos que es útil para que lo conozcan. Y otro tema también, claro, las tiendas, los comercios, las parroquias también, después también hay centros como donde se reúnen colectivos de ellas, ¿no? Realmente que han formado su red para yo qué sé, para un grupo musical o temas así para sus propias fiestas, ¿no? Sí. Dentro de nuestra comunidad, ¿no? Sí, a esos colectivos, o por lo menos de los que tenemos noticias, porque supongo que se van renovando, sí, también cada cierto tiempo, van apareciendo nuevos, van desapareciendo algunos. A eso desde el año pasado ya habíamos contactado y enviado correos electrónicos difundiendo, explicando en qué consiste el servicio y demás. Pero el año pasado, en una actividad que hicimos que nos pareció interesante, el ir comenzando a lo mejor una pequeña red entre ellas también, no solamente que dependan de los servicios establecidos, hicimos un encuentro entre ellas y provocamos que salieran necesidades que habían tenido, sobre todo en los primeros momentos de llegar aquí, y nos comentaban muchas cosas y eran muchas cosas muy básicas. Algunas de ellas habían llegado y al poco habían entrado a trabajar, por ejemplo, pero habían entrado a trabajar como internas. Con lo cual, el resto de vida social que puedes hacer cuando estás trabajando como interna, doméstico. Exacto, como internada, empleada de hogar. Sí. Entonces, se perdían muchas cosas y a lo mejor llevaban aquí 4 años viviendo establecidas y tal,
pero no tenían prácticamente información de lo que circulaba alrededor. Y nos parecía que era necesario intentar llegar también a esas personas, aunque su necesidad no sea de trabajo, pero el servicio es de integración social, o sea, es un poco más amplio que simplemente la búsqueda de empleo. Y por eso se nos ocurrió esto de los centros de salud, porque es algo muy habitual y cuando estás allí esperando a que te atienda el médico se te va la mirada por todas partes y puedes dar con un flyer que te diga, mira, un servicio especializado de atención a mujeres. No lo sabía. Claro, y así han aparecido, como comentaba. Pues claro, algunas de ellas llegan aquí a Canarias, a Gran Canaria, a Las Palmas de Gran Canaria perdidas o a vecindario también, que sí, yo supongo que ustedes trabajan mucho con el Ayuntamiento de Santa Lucía, Huime, la zona sureste, con respecto, yo que sé, a la comarca norte, sí. O Las Palmas de Gran Canaria, supongo que muchísimo también ahora, pero hay una multiculturalidad también. San Bartolomé de Tirajana, esta semana estaba también la primera de alcalde, me decía que ellas organizan un montón de actividades culturales, donde lo menos que hay son españolas, porque hay muchísimas nacionalidades en San Fernando. Entonces realmente eso es bastante llamativo. Y les quería comentar también con respecto a la titulación que ellas traen de sus países de origen, supongo que vienen desde médicos hasta ingenieras, de todas las titulaciones. Y es complicado homologarlas por no solamente el factor tiempo, sino el factor económico. Sí, y a ver, es una dificultad grande, porque hay lugares, ya te digo, según país de origen va a ser más rápido o más lento ese proceso de homologación. Una vez tienen la titulación se encuentran con las mismas dificultades que nos encontramos el resto de personas que somos nacidas aquí, o sea, tampoco hay tanta oferta laboral, aunque exista titulación. De hecho, muchas de ellas a titulaciones más altas, más fáciles que se planteen o retornar o volver a migrar. Y después también el tema de los cursos de formación del Servicio Canario de Empleo, que también les exige que tengan la titulación homologada, y no sé si los requisitos han cambiado, pero como ahora se están impidiendo los certificados de profesionalidad, cada vez más son... Los requisitos no es que lo exija el Servicio Canario de Empleo, sino se lo exigen a ellos para poder enfrentarse a un curso de formación gratuito. Sí, bueno, realmente es un proceso que tiene cierta lógica, ¿no? Tienes que tener unos conocimientos básicos que acreditan que tú vas a poder aprovechar ese curso. Claro, y el idioma, ¿no? Lo que tú hablabas antes, Marta. O sea, tú puedes hablarlo bien, puedes hablar inglés, pero entenderlo, o leer un texto en español, o leer un texto en inglés, o francés o alemán, ahí radica después la complejidad de cada idioma. Claro, por eso existen, son pruebas libres que se hacen donde te acreditan que tienes un nivel de conocimientos, ¿no? Esas pruebas salen cada cierto tiempo. Y ahí sí o yo por lo menos intento darle toda la información que poseo acerca de fechas, de lugares, de procedimientos, de cómo solicitar aunque sea esa prueba libre, para luego poder solicitar un curso que te pueda interesar y que te pueda dar ese certificado profesional, ¿no? Es lo que comentábamos al principio. También las preparan para la entrevista, ¿no? O sea, las preparan desde el punto de vista de cómo deben ir vestidas, porque el tema de, pues, por ejemplo, el maquillaje, de no ir muy recargadas, qué ropa deben ponerse, qué ropa no deben ponerse, si deben informarse, si ustedes las informan de la empresa a lo que se dedica, y realmente cuanta más información de esa empresa mejor para que vayan mucho más preparadas. Claro, a ver, digamos que hemos dividido un poco ese taller de entrevistas, se ha hecho un poco más por parte y adecuado a la necesidad que trae la persona, porque hay un taller que tenemos, que además lo impartimos casi siempre conjuntamente con otra compañera que es psicóloga, donde hablamos de la autoestima, de cómo la autoestima refleja también en la imagen y cómo la imagen afecta al proceso de búsqueda, los resultados que puedas tener dentro del proceso de búsqueda. Quizá esa parte es la que más afecta cuando los procesos de selección no los van a hacer una empresa que tiene un servicio de recursos humanos, donde son unas entrevistas muy en profundidad, ¿no? Entonces, para determinados puestos de trabajo, ese tipo de talleres les resulta muy útil. Y se basan bien en explicar pues que existen rasgos que son culturales en la manera de comportarse, en el movimiento de las manos, por ejemplo, o en el maquillaje. En determinados lugares más maquillaje está mejor visto o menos o lo que sea, ¿no? Entonces es un poco el darles la información de cuál es la mejor manera aquí, cuál es la que más resultados te va a dar aquí,
y luego ellas lo adaptan y lo adoptan a sí mismas en la medida en que quieran, porque obviamente es algo voluntario. Cuando el proceso de selección va a ser más profundo, ya ahí se hacen talleres más pequeños, de menos usuarias, ¿no? de a lo mejor 2, 3 personas, para que puedan poner en marcha ellas también una simulación de entrevista de trabajo. Sí, un simulacro. Sí. Otro tema importante, el encuentro de las mujeres inmigrantes en esas redes, en esos espacios de encuentro, esas vivencias comunes, ¿qué les aportan a ellas? ¿Por qué es importante esos lazos con otras mujeres que llevan ya aquí pues radicadas un montón de años o de meses? Silvia, te tocó. Me tocó. Te tocó. Bueno, el encuentro que hicimos nosotros el año pasado fueron señoras que llevaban bastantes años aquí, la mayoría, y realmente fue un encuentro para mí enriquecedor de compartir, porque una de las actividades que fue realmente muy emotiva y muy bonita fue que cada una trajera algo de sus orígenes, del país de donde venían, y la verdad que ellas al compartir ese detalle que trajeron, que era, pues cada uno traía lo que quería, gente trajo ropa, otras trajeron a lo mejor, ¿cómo se dice?, un perfume de Marruecos, hubo de todo, una camisa de fútbol del equipo de su municipio, de su comunidad, era de Bolivia parece. Y bueno, cada una trajo algo y claro, y ese, no sé, yo creo que era un momento de empoderamiento de, bueno, miren cómo es mi país, ¿no? Miren el significado. Para mí fue una de las actividades muy bonitas, de verdad, muchas risas, mucha alegría. Y como que se unieron, cada una tiene un cachito de su tierra aquí, ¿no? Y de nostalgias, ¿no? Sí. Y después la parte de ser conscientes de que en el fondo tienen las mismas necesidades, aunque vengan de diferentes lugares totalmente diferentes. Hubieron 2 señoras que las recuerdo porque cada una era de una isla, pero una era del Caribe y la otra era cerca de África, de Senegal. Y parecía que sus historias, sus lugares eran los mismos, porque tenían hasta casi el mismo clima. Y bueno, empatizaron enseguida, hicieron buenas migas. Y ver que en el fondo, pues oye, todas habían pasado por situaciones complicadas y la fuerza que tenían. ¿Sabes? A mí me pareció... Eso es lo más significativo, que las mujeres del mundo mundial son las primeras que han estado también participando cuando ha habido guerras, se han quedado con los hijos, en la cosecha, en la fábrica, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil. Las mujeres siempre han sido las que se han quedado en el hogar y manteniendo sus espacios, ¿no? Y sobre todo que son mujeres luchadoras. Claro, quizá por eso también suele recaer sobre nosotras ese papel de continuar con nuestra cultura, ¿no? Y por eso ves que los hombres quizá en su vestimenta, en sus símbolos externos es más homogéneo, mientras que las mujeres siguen conservando determinadas características que vienen de su cultura. También esto influye luego en que haya más rechazo hacia las mujeres de determinadas culturas que hacia los hombres de esas mismas culturas. Sí, porque a lo mejor las ven como mujeres que son más machistas, o las mujeres europeas vemos a determinadas mujeres porque están siempre en el hogar cuidando a los hijos, no las vemos así. Yo creo que porque, no sé si yo lo estoy entendiendo, como que los hombres se occidentalizan, exacto, es decir, que a lo mejor mantienen los aspectos culturales dentro de su casa, pero fuera están más occidentalizados, mientras que las mujeres mantienen sus tradiciones. Te lo digo por la vestimenta, porque se ven más hombres de países africanos vestidos de occidental, salvo determinados días cuando van a su misa, pero la mujer no, la mujer está con el velo continuamente todos los días del año prácticamente, entonces efectivamente el hombre da la sensación de que se ha occidentalizado y la mujer todavía mantiene esas raíces y esas costumbres. Exacto, y es un factor de discriminación mayor en las mujeres que en los hombres. En los hombres, exactamente. Ellas también conocen este servicio, que es un servicio gratuito, que hay que pedir cita previa, todo eso se lo hacen recordar, ¿no?
Sí, nosotras, bueno, de todas formas, es mejor que pidan cita, pero si vienen, nosotros solemos atender porque o tienen que esperar que terminemos de atender a una señora y la atendemos, pero en nuestra información siempre lo ponemos de que es gratuito, que estamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y que pueden tanto llamar o acercarse. Si se le puede atender en ese momento se le atiende, si no se le da cita. Y para finalizar, ¿cuál es el primer profesional con el que ella van a entablar su conversación? ¿Con la trabajadora social? A ver, en teoría debería ser con la trabajadora social, pero hay veces que si nos con pilla Silvia, ya te tocó. Sí. La primera que esté disponible es quien hace esa primera recogida y esa toma de contacto y luego deriva a quien sea conveniente, oportuno, ¿no? A quien y después también que este programa es subvencionado por, se me estaba olvidando, por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración. Que quede claro todo este repertorio, porque la asociación, un repertorio, bueno, entre comillas, es importante porque es un servicio que está subvencionado, entonces, para que quede clarito. Pues nada, pues muchísimas gracias Silvia Rubio, muchísimas gracias Marta Fuentes, trabajadora social y agente de igualdad de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, que hoy hemos hablado sobre el servicio especializado de integración social de mujeres inmigrantes. Que tengan un feliz día, muy buenos días Gran Canaria, y recordad que esta entrevista, como todas, las colgamos en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionado. Muy buenos días Gran Canaria.